Para mí un gozo nuevamente estar aquí con vosotros. Espero que podáis escucharme bien con estos problemas que hemos tenido. Pero gracias al Señor estamos bien. Quiero traeros también los recuerdos y los saludos de nuestra iglesia reformada allí presbiteriana en Sevilla. Hemos traído unos cuantos más hoy. Así que pues estamos al Señor agradecidos de poder estar con vosotros en esta mañana conmemorando la muerte del Señor. Si vamos a hablar de esta muerte del Señor en esta mañana, y vamos a hacerlo en Mateo, en el capítulo 27. Vamos a empezar a leer desde el versículo 32. Vamos a leer hasta el versículo 56. Mateo, capítulo 27. Sí. Comenzando a leer desde el versículo 32. Y dice así la palabra del Señor. Dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados aguardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó de dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él aguardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios abandona a Dios. ¿Quién puede entender esto? ¿Quién puede entender esta situación? Cuando meditamos profundamente de lo habitual en la muerte del Señor, nos encontramos rodeados de oscuridad si intentamos saber todos los detalles que transcurrieron en ese momento. Lo que la Biblia nos enseña es que el Señor tuvo que humillarse a sí mismo.
Eso es lo que nos dice. Filipenses 2:6 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Cuando leemos los escritos de los padres de la Iglesia, alguno de ellos incluso se atreve a declarar que las razones por las que el mismo Satanás se rebeló contra Dios, entre algunas, fue el saber que Dios mismo se humillaría tanto que se haría hombre. Y eso lo dicen algunos de ellos, más de uno, en sus escritos. Dios es un espíritu que por sí mismo es infinito en su ser. Gloria, bienaventuranza, perfección, todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabiduría, santidad, justicia, misericordioso y lleno de gracia y abundante en bondad y verdad. Y qué mejor día que hoy que tratemos y meditemos en lo que fue el significado de la muerte del Señor. La humillación de Cristo ya había comenzado en el huerto de Getsemaní, ya había ido creciendo, y ahora, cuando Jesús dice estas palabras que hemos leído: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nuestro Salvador, en cierto sentido, está sentido la angustia y la carga, no de su pecado, porque él era inocente y sin mancha, sino de tu pecado. Por eso él en ese momento estaba sintiendo esta carga. No es de locos. Es importante que en esta mañana pensemos que aquel que habitaba en el cielo, en la perfecta armonía con el Padre, siendo justo, siendo bueno, siendo inocente, sin mancha, tuvo que hacerse hombre y pagar en la cruz por tus pecados, no por los suyos, por los pecados de su pueblo, por tus pecados. Porque no había otra manera. Podemos venir aquí en esta mañana, nos podemos vestir bien, podemos hablar con un lenguaje cristiano, acostumbrados a leer las Escrituras. Pero la realidad es que ninguno de nosotros es digno de este sacrificio. Ninguno de nosotros. A veces, por la rutina que tenemos de leer la Biblia en nuestras vidas y por lo acostumbrados que estamos a leer este lenguaje bíblico, sin quererlo olvidamos el significado de la cruz. Y este es uno de mis mayores miedos. Acostumbrados a leer tantas veces que Cristo murió por nosotros, no le demos la importancia que realmente tiene. Estoy seguro de que si tú estás aquí puedes recordar muchos pecados que has cometido a lo largo de tu vida. Quizás incluso pecados que tú solo y Dios conoces. Pecados que si otros supieran, te avergonzarían. El significado de la cruz nos enseña que aquella agonía y dolor que pasó Cristo, tanto espiritual mayormente como también físicamente, fue en parte que estos pecados que tú has cometido y que están en tu mente, Él los llevó. Si todos nosotros, los de aquí, conociéramos todos los pecados, lo he dicho muchas veces, todos conociéramos los pecados de todos, no nos estaríamos mirando a la cara hoy en día. En este momento taparíamos nuestras caras y saldríamos corriendo de aquí avergonzados, no nos hablaríamos. Pero aquel que conoce todo, aquel que conoce nuestra condición, Él sigue amándonos, a pesar de nuestros pecados.
En nuestro texto nos habla de tal manera que Dios nos habla, que el Señor nos dice y nos mira a nosotros no por lo que realmente somos, sino por lo que nuestros actos merecieran, porque el Señor no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, como Él dice en el Salmo 103. Por eso cuando el Padre puso sobre Él todos nuestros pecados, todos tus pecados, cristiano, lo hizo pecado. Y por eso momentáneamente en su naturaleza humana, Dios tuvo que abandonar a su Hijo. Pero no por Él, sino porque Él estaba llevando tu pecado. La totalidad del Evangelio nos hace mirar hacia adelante, no solo con su estado de humillación, sino como hemos leído en este salmo que nos ha aplicado Emilio antes, sino que debemos también gozarnos en su exaltación. Cuando hemos estudiado algunas semanas este morir de Cristo, nuestra iglesia, y vemos que hay un texto que nos debería llamar mucho la atención y que yo pienso mucho en él. Dice Hebreos 9:4, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que lo que nos dice aquí es que Cristo entró en el cielo, se presentó allí mismo por ti, al Padre, y le dijo, yo he pagado la deuda de estos. Hablando de nosotros, hablando de ti. Aquel quien aparentemente fue rechazado por el cielo y la tierra en un primer momento, que no era transgresor, sino que nosotros éramos los transgresores. Digamos que nuestro texto dice que hubo una gran oscuridad. La oscuridad también a lo largo de las Escrituras es una señal también de juicio. La teología judía sostenía que el mérito de los justos sostenía al mundo. Así que cuando un hombre especialmente bueno moría, dice que la oscuridad le seguiría. La oscuridad fue la 9ª plaga antes del juicio total sobre Egipto y Faraón de la 10ª plaga con el ángel de la muerte. Hemos leído mucho y meditado en estas plagas de Egipto en nuestra iglesia en estos días sobre el significado y las implicaciones también de todo esto. Y vemos aquí que se nos da, en cierta manera, se nos enseña esta frase de que se nos dice que Dios abandonó a Dios. Es interesante ver mucho lo que los teólogos también dicen, pero realmente nuestras mentes no pueden llegar a comprender el dolor espiritual que Cristo tuvo que pasar. Este dolor espiritual fue indescriptible para nosotros, comparándolo con el dolor físico que también fue grande. Es evidente cuando vemos aquí en las procesiones y todo esto, la Iglesia Católica deja más claro aquel sufrimiento físico, que sí que lo hubo. Pero el mayor sufrimiento que Cristo tuvo no fue el sufrimiento físico, sino fue el sufrimiento espiritual, el haber estado apartado de la presencia de su Padre. Ahora, aún así, también hubo un sufrimiento físico. Hace un tiempo descubrí un artículo que hicieron unos médicos forenses sobre cuál fue el dolor que Cristo tuvo que pasar de la cruz, desde que fue apresado hasta que murió. Y entre los muchos dolores que nunca llegué realmente a pensar que su cuerpo sufrió, el que más me llamó la atención fue que ellos dijeron que realmente el corazón de nuestro Salvador, cuando llegó un momento que es que se rasgó. ¿Qué es lo que significa para ti la muerte de Cristo? Estás aquí en esta mañana por la providencia del Señor. ¿Qué es lo que significa para ti ese Cristo crucificado? Vamos a ver varios puntos en la prolongación del texto. El primero es la humillación de Cristo. La humillación de Cristo.
Lo que vemos claramente es que Jesús estaba soportando sobre sí, como hemos dicho, el juicio de Dios Padre sobre el pecado. Cuando Él pronuncia estas palabras que hemos dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto lo explica cuando Cristo pronuncia estas palabras de la profecía en el Salmo 22. Sino lo que nos está diciendo era que su angustia era verdadera. Había sido echado fuera del Padre, a la oscuridad de afuera, separado del Padre, con quien tuvo esa perfecta armonía allí en la pasada eternidad. Dios en la pasada eternidad, Él estaba completo en sí mismo, en sus tres personas. No fue que estaba aburrido, como algunos dicen, para que entonces nos creó. Ese día tenía plena satisfacción en sí mismo, no nos necesitaba. Y esa es la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio es que Dios no te necesitaba y te quiso salvar por gracia. Esa es la gloria del Evangelio. ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿Has pensado en esto detenidamente? Esto significa que porque Él fue rechazado, tú fuiste aceptado y reconciliado con Dios, cuando no lo merecías. Jesús clama así porque ahora, en este momento, más que nunca, Él ve y es consciente de la distancia infinita que se crea con su Padre al llevar nuestro pecado sobre Él. Como lo dice allí, fue hecho pecado. Como lo dice Isaías 53, fue molido por nuestros pecados. La palabra molido del original, ¿sabéis lo que significa? Aplastado. Fue aplastado por nuestras rebeliones, por tu pecado. Cristo fue aplastado por todas esas veces que tú has mentido, por todas esas veces que tú sabes, recuerda aquellos pecados que has cometido en tu vida, por aquellos que conoces y por aquellos incluso que no conoces. Aplastado. Porque no había otra manera. Por muy dignos que queramos presentarnos delante de los hombres, no hay otra manera que poder entrar en el cielo que abrazados a la cruz de Cristo. No hay otra manera. Aún así vemos que el Padre no abandonó completamente a su Hijo. El Padre seguía amando a su Hijo. Pero el Padre no olvidó el plan que había sido decretado. Es que había habido un plan que había sido decretado. Tenemos varios versículos en varios capítulos en las Escrituras donde nos habla de ese plan de redención que algunos niegan que se hizo allí en la pasada eternidad. Ir allí a Juan 17. Dice, aquellos que me diste. Cristo fue abandonado momentáneamente por su Padre porque el Padre debía abandonar el pecado y ahora el pecado de todos nosotros estaba allí sobre los hombros, la cabeza de Cristo. Así que también tenemos que poder pensar en esto y meditar que cuando David escribe el Salmo 23 por la inspiración evidentemente del Espíritu Santo, este Salmo empieza allí con la lamentación de los versículos del 1 al 21, pero después el Salmo hace un cambio rotundo de dirección y acaba dando la gloria a Dios del versículo 22 al 31. La primera parte del Salmo refleja el estado de humillación de Cristo, mientras la segunda está reflejando más su estado de exaltación. David no pasó por una crucifixión ni por los detalles que se nos dan allí en el Salmo 22 específicos. Claramente podemos apreciar, como hemos dicho, la inspiración del Espíritu Santo. Y el Salmo relata exactamente aquellos acontecimientos de la cruz, 1000 y pico años antes de que ellos acontecieran. El Salmo describe extremidades dislocadas, corazón fallando, sed terrible, manos y pies atravesados, incluso el sorteo de sus ropas, versículos 14 al 18 del Salmo 22. Pero fijaos que mientras Mateo permanece muy cerca al relato de la muerte del Señor, igual que también Marcos, Lucas y Juan, los otros dos evangelios, nos dan algunos detalles que se omiten en Mateo y Marcos y viceversa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las únicas palabras que Mateo y Marcos reflejan de la muerte de Jesús. Sin embargo, debemos mirar el cuadro desde su totalidad
y no quedarnos solo con esa imagen. Porque si nos quedamos con esa imagen, puede ser que podemos tener el mismo pensamiento que tiene el mundo cuando mira a Cristo, que ve un Cristo derrotado. Cuando no fue así. Cristo sufriendo hasta la última gota de dolor, pero no murió en angustia, sino que murió en confianza y paz. Hay un detalle que nos habla allí, que nos habla de que le dieron a beber vinagre y hielo. Esto creo que lo expliqué en alguna otra ocasión, pero esto era algo típico que se daba a los crucificados. En cierta manera, la crucifixión era, como sabemos, una muerte muy dura. De hecho, si eras romano y hubieras hecho lo que hubieras hecho, da igual, el peor crimen que pudieras tú imaginar, si eras romano, tú no podías morir por crucifixión. De hecho, Pablo era ciudadano romano y él no murió. Por eso no murió crucificado. Pedro sí, según los padres de la iglesia. Pero lo que nos quiere decir aquí, cuando vemos era la muerte, la crucifixión era tan dura que cuando le daban esta especie que le daban, era un poco en cierta manera para atolondrarlos, para dejarle un poquito caos y ya morir. En cierta manera era un poco, le daban esta bebida para que pudiera, en cierta manera, descansar un poco, ¿no? Y ya terminar, ya quedarse ahí como inconsciente y ya morir allí. Pero fijaos que Cristo, cuando se lo pone en la boca, no quiere beberlo. No quiere beberlo. ¿Y por qué no quiere beberlo? Porque Él estaba dispuesto hasta pagar la última gota de su sangre y tener que sufrir hasta lo último para redimirse y para redimir a su pueblo. Pero como hemos dicho, cuando miramos la humillación de Cristo, tenemos que ver el cuadro abierto. Porque también esa fue la única manera en la que Cristo tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos ir al cielo. Pero también hay un estado de exaltación, donde nos dice las Escrituras que Él, habiendo bajado hasta lo sumo, ahora va a subir hasta los cielos a través de su victoria en la cruz. Lucas igual dice que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y después murió. Lucas 23:46. Y la razón evidente es porque Jesús no murió con el sentimiento de haber sido abandonado totalmente por el Padre, sino que Él confiaba en el Padre. Por eso allí en Juan 19:30, ¿qué nos dice? Nos dice: consumado. La palabra en el original tiene dos significados. El primero es pagado y el segundo es, completamente pagado, ¿no? Así que aquí también estas palabras se refieren a la obra que Cristo había venido a hacer al mundo, que fue la obra de pagar totalmente la deuda de tu pecado. Porque nosotros, su pueblo, no podíamos reconciliarnos con el Padre. ¿Qué sería de tu vida sin Cristo? ¿Qué sería de tu vida sin la obra de Cristo a tu favor? ¿Qué has pensado que le podrás decir al Padre? Porque la Biblia dice que todos los que estamos aquí vamos a estar delante del Señor en algún momento. Y entonces, ¿con quién nos presentaremos delante de Él? Le diremos: mira, es que yo iba a la iglesia todos los domingos y era un miembro muy fiel y estuve yendo a todas las reuniones de las iglesias. La de los martes, la de los miércoles, la de los sábados, la del domingo, tenéis muchas. O le podrás decir: mira, yo es que quería a mi mujer. O yo es que me porté muy bien con mis hijos. O es que cuidé a Pepita. ¿Con qué nos presentaremos delante de un Dios 3 veces santo? Delante de Él. ¿Qué es lo que podremos decir? El Padre sabía, el Señor sabía que tenía que venir a buscarnos. La palabra mensajero, ángel, maleak en el hebreo,
significa mensajero. Y a veces a lo largo de las Escrituras vemos cómo el Señor manda a muchos de sus mensajeros, ¿verdad? Cumpliendo su voluntad, pero especialmente en el caso de tu vida, en el caso de tus pecados, Él no mandó a nadie, sino que Él vino Él mismo. Tuvo que venir Él. Porque no había otra manera de que tú pudieras alcanzar la gloria. Esto es gracia, esto es amor, esto es el Evangelio que predicamos. La historia del Evangelio nos describe estas 3 horas de vergüenza seguidas de minutos de gloria que redefinieron en cierta manera a toda la vida de la humanidad. Y quizás tú eres uno de los que, por la gracia de Dios, has venido a la iglesia en esta mañana y te estás preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Verdad? O haré como en otras ocasiones, ¿verdad? Entrará por aquí, me saldrá por aquí, ¿no? Como algunos dicen, ¿verdad? Quien quiera que seamos, o quien quiera que seas en esta mañana, da igual. Todas las vidas humanas tendrán que tener una posición en cuanto a esta muerte de Cristo. Dentro de este acontecimiento de la muerte y la resurrección de Cristo, el más importante de todos los tiempos, se nos cuentan otros detalles y relatos que llevan mucha enseñanza. Por eso, fijaos ahí que hay un detalle, muy poca gente predica sobre ello porque solo se ve en un solo versículo. Tenemos allí, en aquellos versículos, se nos habla de al principio de lo que hemos leído, de este Simón de Cirene, quien le cogieron para llevar a la cruz. Es interesante pensar en este hombre. Simón de Cirene era uno que pasaba por allí, O sea, era uno que había escuchado de Cristo, evidentemente, porque tenía que haberlo escuchado, pero era uno como que eso con él no iba. Cuando nos dice que le cogieron y que le pusieron a llevar la cruz, el verbo usado en el original es el mismo verbo que usan para hablar cuando le pusieron a Cristo. Es decir, no le dijeron, pase usted por favor y coja usted la cruz de crucificado. No, directamente le cogieron a golpes, sin preguntarle, sin decirle absolutamente nada. De hecho, ese verbo describe violencia y amenazas. Y le pusieron allí. O sea, imaginaos a aquel hombre que venía del campo, venía de trabajar. Y le cogieron los soldados romanos y le pusieron allí delante. Aquel hombre no entendía nada. Venía del campo, volviendo a su casa, y lo que quería decir, bueno, están allí crucificando a uno, yo voy a pasar por aquí y tiro para mi casa y me voy a otro sitio y no hay problema. Él iba tranquilo, pero imaginaos en su corazón cómo tuvo que ponerse de 0 a 1000 pulsaciones en prácticamente un minuto. Cuando pasó a ver en primera fila el ambiente de crucifixión, al escuchar los insultos hacia Cristo, el sonido del látigo en el aire impactando en la espalda de Cristo. El látigo que tenía el soldado romano no era un látigo de los que conocemos nosotros, pero un látigo que tenía púas de acero. Entonces, cuando te golpeaba en la carne, se clavaba en la carne, y cuando tiraba, se llevaba varias de la carne con él. ¿Por qué tenemos esto aquí? Tenemos esto aquí para enseñar. El hombre hoy en día dice, mira, esto de Cristo no va conmigo, esto de la crucifixión, esto va con otras personas, esto a mí no me interesa. Y en la vida hay muchos que se levantan, salen por la puerta y lo pueden esquivar. Y salen a lo largo de sus vidas y lo esquivan, pero lo que nos está diciendo este texto y esta enseñanza es que va a haber un día que ninguno de nosotros va a poder escaparse en cuanto a Cristo en su crucifixión. Va a haber que tomar una decisión. Va a haber un día donde este tema no vamos a poder apartarlo de nosotros. No vamos a poder. Y por eso se nos habla aquí de Simón de Cirene. Fijaos que es interesante lo que hizo, el impacto que tuvo en este Simón de Cirene. Porque más tarde, según la mayoría de los comentaristas, por los nombres de sus hijos, se piensa que la familia se convirtió y tenemos sus nombres en Hechos de los Apóstoles. Y la manera en la que ellos sirvieron es realmente increíble. Así que quizás tú eres uno de esta mañana que caminas como lo hacía Simón de Cirene, pensando que esto es un rollo y que esto no tiene nada que ver contigo.
pero tarde o temprano todos los hombres tendrán que confrontar este evangelio, esta muerte y esta resurrección de Cristo. Y déjame que te diga una cosa. Lo que está en juego no es otra cosa sino que tu eternidad. Dios, cuando mueras, no mirará en ti si has sido una buena persona, si ibas a la iglesia todos los días o si querías a tu familia. Él va a mirar si tu nombre está escrito en su libro, en el libro de la vida. Y eso es lo que quiere decir. Él va a mirar si la obra de Cristo crucificado en la cruz está a tu favor o no. Si tú pusiste tus pecados en los hombros de Cristo o no. Él no va a mirar otra cosa. Porque eso es lo único que te puede limpiar. Eso es lo único que nos puede limpiar a todos. Lo único que Dios va a mirar es si la sangre de Cristo te está cubriendo o no. Las Escrituras nos dicen que Dios es un Dios 3 veces santo y no puede tolerar ni un solo pecado. Todos los pecados hechos en la humanidad que estamos viendo en la televisión, que estamos viendo en tantos sitios, lo que nos dicen las Escrituras es que serán castigados hasta el último de ellos. No va a haber ni un solo pecado que no vaya a ser castigado. Tenemos otros detalles y relatos que se nos cuentan en el texto, pero el más significativo es el desgarro del templo. Lo tenemos allí. El velo, fijaos, qué extraño, hay una cosa allí, se rompe. Todos sabemos que el velo se rompe, pero fijaos el detalle que se nos dice allí. Se rompe de arriba a abajo. Tanto Mateo como Marcos lo dejan claro. No fue de abajo a arriba, que por el deterioro hubiera sido lo normal, sino que fue de arriba abajo. ¿Por qué? Que la salvación es del Señor y viene de arriba. Es lo que nos dice el Salmo 3.8, que es el centro de la teología calvinista. La salvación viene de Dios y no al revés. Es Dios quien nos ha otorgado la salvación. No nosotros que un día decidimos cogerla, no nosotros que un día estábamos viviendo muy mal en nuestro pecado y ahora pues hemos decidido que nosotros vamos a dar nuestra vida a Cristo. ¿Dónde queda la misericordia de Dios? Hace un Dios mucho menos misericordioso. Cuando la Biblia nos dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios, de quien Él, de su voluntad. Dios hizo que la cortina, el velo, ojo, que alguno piensa que el velo a lo mejor era un velito de estos así, pequeñito, tal. No es así. La cortina tenía 20 metros de altura, que separaba a la gente de la presencia de Dios europea. Además estaba hecha con un material prácticamente que era irrompible. Es decir, se podían poner caballos uno en cada dirección a tirar y no eran capaces de romperlo. O sea, que no era un material cualquiera. Pero era necesario. Aquello que era imposible para nosotros, aquello que era imposible para ti, aquello que no había forma de que se rompiera, Cristo lo hizo en la cruz. Cristo lo hizo en la cruz. Durante el tiempo de la vida de Jesús, el Santo Templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. Así que este era el lugar donde se hacían los sacrificios de animales y la adoración, de acuerdo a la ley de Moisés. El velo, acordad que separaba el velo, el lugar santísimo de nuestro templo, del templo donde moraban, los hombres. Solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo al lugar santísimo una vez al año, para entrar allí en la presencia de Dios por todo Israel y hacer expiación por sus pecados. Así que entonces Cristo rompió ese velo, de tal manera que nos reconcilió con el Señor. Es curioso lo que Josefo nos dice del velo del templo. Josefo dice que el velo tenía, además, nos dice que tenía 10 centímetros de espesor. Y nos decía, él es el que nos dice que esos caballos atados a cada uno de sus extremos le era imposible rasgarlo. El libro de Éxodo nos enseña que este velo fue hecho con un material azul, púrpura y carmesí y fino lino torcido.
Cuando Cristo muere, este velo duro se rompe y ahora creyente nos da acceso al Dios que antes no teníamos. Hoy tú, incluso habiendo pecado contra Dios de palabra, de voluntad y de pensamiento, puedes acercarte a la presencia de Dios si eres cristiano, si eres creyente. Porque Cristo rompió esa barrera infranqueable para nuestra relación con Dios. Él apartó el pecado. Por eso nosotros tenemos que pensar y meditar en la muerte de Cristo. Realmente, lo que hizo realmente esta muerte. Lo que hizo este sacrificio, esta obra expiatoria en la cruz a tu favor. ¿Qué sería de nosotros sin la obra de Cristo? Fijaos que la segunda parte del Salmo 22, como lo hemos estado viendo antes, nos habla de dar la gloria a Dios. Así que en su totalidad en el Salmo vemos que la profecía completa, tanto en el estado de humillación como en la exaltación. Versículo 19, Salmo 22, fortaleza mía, no te alejes. Vemos también la simpatía del Padre al escuchar al Hijo, versículo 24. Los versículos 22 y 23 alaban cada vez con más fuerza hasta llegar a todos los términos de la tierra. Así que allí en el relato tenemos descritos todos los que se mofaron también allí de Cristo, la crueldad de los romanos, de Pilato, de Herodes, los fariseos, los escribas. Incluso, como hemos dicho, cuando le dieron a beber, no fue una acción compasiva. Fijaos allí cuando dice Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, en el hebreo se parece mucho, es como Digo y Diego en español, para que lo entendamos. Elí, Elí se parece mucho a Elías. Entonces, en cierta manera, es que ellos estaban diciendo lo de Elías, en cierta manera mofándose. Y de hecho es que había en aquellos entonces, había un dicho en el que decía que Elías vendría a socorrer a aquellos que estuvieran desamparados. Por eso no era algo ahí dicho de cualquier manera, sino que era también tradición. ¿Cuáles fueron las caras de todos estos que se burlaron y maltrataron a Cristo? La Biblia nos dice que el Padre desgarró el velo, mandó un terremoto y en medio de las tinieblas, fijaos lo que dice textos paralelos. Lucas 23, 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, todos estos que se han reído de Cristo, todos estos fariseos, todos estos escribas, todos los romanos, viendo lo que había acontecido, se golpeaban el pecho. Cuando el mundo ve la muerte de Cristo, no puede encontrar el verdadero significado en el Calvario. Cristo murió, pero no lo mataron los romanos, sino que Él dio, lo dice las Escrituras, por sí mismo su vida. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó quién Él, en primera persona. Entregó en el original, es traducido como renunció o liberó su espíritu. Incluso en la muerte, Él tenía el control absoluto y decidió morir en ese momento. A las 3 de la tarde, que era la hora cuando los sacerdotes hacían los sacrificios en el templo. Juan 10, versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el conjunto de lo que hemos visto es que Cristo mismo dio su vida voluntariamente, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que llena todo, se hizo hombre, cumplió con perfecta obediencia toda la ley de Dios y se entregó voluntariamente por nuestro pecado. Seguirás viviendo en aquellas cosas por las que Jesús de Nazaret te libró. Esto es algo que tenemos que preguntarnos todos los cristianos. Seguiremos pensando como que el pecado, bueno, no es importante, ¿no? Porque, bueno, como Cristo ha muerto por mis pecados, que no es como viva.
La muerte de Cristo es un libro que hizo John Owen y nos relata las verdades bíblicas de las dimensiones de esta muerte expiatoria que Cristo tuvo. Cristo venció la muerte misma, removió su aguijón, así que la muerte por el pecado para los cristianos no es más que una transición a una mejor dimensión. La justicia de Dios ya no quiere lancearnos y atravesarnos, pero atravesó a Cristo en nuestro lugar. Salmo 22, versículos 30 y 31, dice, la posteridad le servirá. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Así que fijaos que no solamente en Salmo 22 vemos la humillación y la exaltación de Cristo, sino que esta profecía está hablando de alguien. ¿De quién está hablando al final? De nosotros. ¿Quiénes estamos aquí en esta mañana anunciando la muerte de Cristo? Nosotros somos este pueblo no nacido aún, que se describe aquí, que anunciamos que Cristo vino, se hizo hombre, vivió y murió por nuestro pecado, y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Ahora en unos momentos vamos a tener la Santa Cena, que representa un memorial de todo lo que hemos meditado en esta mañana. Seguramente que ahora lo estás pensando de una manera diferente que cuando entraste por la puerta. Por eso nos hace mucha falta el meditar y meditar en la muerte del Señor. Fijaos que a esta mesa no están invitados los perfectos y los maravillosos, sino aquellos que tienen una necesidad absoluta de ser socorridos y fortalecidos por Cristo. Aquellos que reconocen su pecado, aquellos que reconocen que lo justo sería que fueran echados en la condenación eterna y que solamente por la gracia y por la misericordia de Dios somos llamados a ser hijos de Dios. Puedes verte tú reflejado aquí en esta mañana. Cada vez que venimos a la Santa Cena leemos este texto, muchas veces allí en 1 Corintios, donde se nos dice que cada uno debe examinarse. ¿Te has examinado tú esta mañana para venir a la mesa del Señor? Octavio Wesley dijo, ¿quién mató a Cristo? Que no fueron los romanos por temor, ni Judas por ambición, ni los fariseos por satisfacción, sino fue el Padre, por amor. Acerquémonos a esta mañana al Cristo de la Escritura, al Cristo que murió en la cruz del Calvario, no por sus principios morales y sociales, sino a ese Cristo que fue entregado por tus transgresiones, por tus pecados. A este Cristo que puso ante Dios el perfecto sacrificio por el pecado en tu lugar de plena sed. Y de esta manera cumplió la justicia divina por todas nuestras transgresiones. Cuando comencé en el sermón dije que uno de los mayores miedos que tengo yo personalmente, y muchas veces creo que es el miedo que debemos tener la Iglesia, es pasar por alto lo que significa realmente la muerte de Cristo. Estamos tan acostumbrados a leerlo, estamos tan acostumbrados todos los días y cogieron a Cristo y lo crucificaron. Y que estamos tan acostumbrados a escuchar que el Señor murió por nuestros pecados. Este mismo miedo también lo tenía Spurgeon. Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje siempre que estamos diciendo, este lenguaje bíblico, sin darnos cuenta por nuestra debilidad, nos hace leer de carrerilla y no meditamos. Hay una historia que cuenta Spurgeon, que dice que él se la solía decir, solía repetir, para acordarse realmente de este significado. Y esto lo escribe él en un libro, y dice así, dice, delante del trono de Dios la justicia fiera tenía en su mano una espada desnuda y afilada. La justicia iba recorriendo la tierra buscando y encontrando a muchos pecadores y los atravesaba con su espada y los echaba en la condenación. La espada de la justicia tenía sed de la sangre de todos los que habían pecado. Pero en medio de la travesía, la justicia del Padre encontró una multitud allí escogida y se paró frente a ella. Esa multitud había sido reservada por amor, elegida por gracia.
Pero entonces la justicia dijo, estos son pecadores, yo los tendré, yo atravesaré mi espada en sus corazones, porque son pecadores, ellos deben morir. Entonces dice Spurgeon que Cristo vino delante y le preguntó a la justicia, ¿a quién buscas? Pecadores, respondió la justicia. Entonces dice que Cristo dijo, ellos no son pecadores, ellos fueron pecadores, pero ahora son justos, vestidos en mi justicia. Si tú estás buscando al pecador, aquí estoy yo. ¿Cómo? Dijo la justicia. ¿Eres tú el pecador? Le dijo a Cristo. No, no soy el pecador, sino que soy el sustituto del pecador. Toda la culpa del pecador es imputada a mí. Toda su injusticia, sus miserias, su podredumbre es mía, y toda mi justicia y mi luz es de ellos. Yo soy el Salvador. Yo soy el sustituto del pecador. Tómame a mí. Así que nos dice que la justicia del Padre aceptó la sustitución y tomó al Salvador y lo crucificó y lo clavó en el madero. Esto es lo que conmemoramos hoy cuando venimos a la mesa del Señor. Son estas mismas palabras que Cristo dijo en el huerto de Getsemaní por sus apóstoles. Cuando vinieron a buscar, que dijo, si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Pagó Cristo en la cruz por tus pecados. Están puestos sobre los hombros de Cristo tus pecados, tus transgresiones. Quiera el Señor que nos dé gracia para que jamás en nuestras vidas dejemos de meditar y no pasemos por alto una salvación. Vamos a orar. Señor, te hago la gracia por este día que tú nos das, este día que podemos venir ante ti, Señor, en tu presencia y poder conmemorar, Señor, lo que tú hiciste en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Señor, si hay en esta mañana alguien que todavía, Señor, tú por tu gracia nos has llamado, te pedimos que a través de tu predicación, de tu soberana voluntad, puedas atraerlo a ti. Señor, ayúdanos. Acuérdate de que somos polvo. Acuérdate, Señor, de que necesitamos que tú vengas a recordarnos, Señor. Acuérdate de que nuestra debilidad, nuestras flaquezas, nuestro pecado, hay tantas cosas que nos hacen impedir muchas veces de poder meditar en realmente lo que fue esta obra que tú hiciste en la cruz, en el Calvario, en nuestra lugar. Señor, cuando miramos a la cruz, vemos y te vemos allí, podemos ver que tú llevaste sobre los hombros nuestros pecados. Y en cierta manera estas cosas nos entristecen porque nos vemos incapaces, pero te damos la gracia, Señor, y nuestras lágrimas se tornan en lágrimas de gozo. Porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ayúdanos a entender, ayúdanos a meditar profundamente. Que no nos olvidemos jamás de la realidad de tu obra en la cruz. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.